Bueno, tuve un inconveniente, es que comenzó, no es un inconveniente, comenzó a llover, entonces eso podía interrumpir un poco el sonido. Entonces me pasé para acá, para dentro de la casa, donde voy a continuar con la clase. Entonces íbamos en la diapositiva número 8. Les estaba comentando que hay un autor que se llama Robert Dahl, que caracteriza muy bien lo que es la democracia ideal. Y bueno, aquí les quiero mostrar a través de unas imágenes, pues básicamente dos realidades, la de la democracia ideal o teórica y la democracia real que vivimos en Colombia. Entonces, en una democracia ideal existe una plena garantía de los derechos a la libertad de opinión o de expresión y a la libertad de asociación. Existen unas elecciones libres, periódicas y transparentes. Existen unos altos niveles de participación ciudadana, es decir, las decisiones no se toman de manera autocrática o impuestas o de cara a las necesidades del pueblo, sino que esas decisiones se toman sobre la base de la participación ciudadana, de todos y todas, ¿verdad? Sin discriminación de ningún tipo. ¿Qué sucede en nuestra democracia real? Es decir, ¿cómo está respondiendo el gobierno y el Estado a la satisfacción de las demandas sociales? Pues miren, esto es actual. Hay un escándalo en Finagro, que es una organización estatal adscrita al Ministerio de Agricultura, porque se dice que 226 mil millones de pesos en créditos que debían estar destinados a los productores del campo, especialmente a los pequeños productores, terminaron en grandes empresas porque cuentan con un patrimonio, un respaldo o un acceso a créditos de la banca privada. Entonces, esto no es justo, ¿verdad? En algún momento, o sea, lo primero que uno piensa es que estos recursos deben estar orientados hacia los pequeños productores. Dos, vemos la imagen triste en lo que se ha convertido el plan de alimentación escolar. ¿Recuerdan esos escándalos donde ponían a los niños a posar frente a una cámara fotográfica con una merienda muy buena, un desayuno muy bueno, pero en realidad lo que les entregaban era una porquería? A veces era una, como decimos los costeños, una esquinita de carne con un pedacito de patacón en la mano, ni siquiera en un plato. Y mire, por ejemplo, acá se les está entregando, qué sé yo, con un poquito de frijol con pegado y amanecido. O sea, es triste porque el plan de alimentación escolar hace parte de un programa o de una estrategia de canasta básica alimentaria educativa que busca la permanencia de niños y niñas en situación de vulnerabilidad dentro del sistema educativo. Y lo que están haciendo los intermediarios, con beneplácito de muchas entidades que no fiscalizan adecuadamente el manejo de los recursos, es básicamente apropiarse de esos recursos. Por otra parte, asistimos a un escenario de muerte sistemática, porque ya parece que los patrones van indicando que se trata de una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales por grupos armados ilegales. Tenemos que frente a la pandemia o al estado de emergencia social, económica y sanitario originado por la pandemia del COVID-19, pues nuestro sistema de salud no está preparado. Existen médicos que no tienen una adecuada contratación, hace meses que no se les pagan, no tienen los elementos de protección adecuados, están expuestos, entonces es un contagio. Mientras que existen unas partidas para la salud y unas partidas mucho más grandes para defensa y para pago de la deuda, no existen unas partidas considerables para fortalecer el sistema de salud. Y otro aspecto tiene que ver con la corrupción. Entonces, hay unas investigaciones que en estos momentos se están abriendo campo para precisamente investigar al presidente de la República por una presunta compra de votos. Aquí pues aparece una fotografía con un reconocido personaje de la costa atlántica y una señorita, una mujer pues que fue señorita Colombia, y este señor pues fue narcotraficante. Entonces se está tratando de establecer un vínculo entre las operaciones mafiosas de este señor y su esposa y el presidente actual, ¿verdad? Entonces, independientemente de que se establezcan o no esas relaciones a través de un fallo de un juez de la República, pues ya el mero hecho de comenzar a investigar a un presidente por este tipo de actuaciones, pues ya genera un escándalo, ¿verdad? Como una sensación de impotencia o de indignación frente a lo que está sucediendo en el país. Entonces, hay algunos autores que dicen, bueno, dado que tenemos una democracia ideal hacia donde debemos llegar, pero tenemos una democracia real que todavía sigue siendo difícil de manejar, se hace la pregunta y es, ¿cuál sería la democracia posible? Es decir, frente a lo que debemos ser y lo que somos, ¿hasta qué punto podemos llegar en esa búsqueda de la democracia ideal? Bueno,
Entonces, Robert Dahl es el autor en el que me baso para hablar de democracia ideal. Sin embargo, pues, a pesar de que estoy citando a otras dos fuentes, Robert Dahl es uno de los investigadores que más ha tocado ese tema de la democracia desde el punto de vista de la construcción ideal de la misma. Entonces, se dice que en una democracia ideal hay un respeto de las libertades y garantías de todos los demás derechos. O sea, eso es lo fundamental. La democracia existe para garantizar, proteger y promover derechos. Si no se da eso, ¿de qué vale? O sea, nosotros vemos una dictadura, por ejemplo, como la que se vivió en Chile, bajo el régimen de Pinochet. Pinochet restringía la libertad de asociación, la libertad de expresión, que son derechos, ¿verdad? Si yo no puedo hacer aquello que no daña a los demás, que ayuda a construir el orden social, que me satisface como persona, porque el Estado me lo impide, entonces, pues, ¿para qué tengo democracia? ¿Para qué decir que tengo democracia si no tengo garantía de derechos? No, pero es que puedo votar. Usted come del voto. Hay un estudio que se llama La democracia en América Latina, que fue adelantado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que pertenece a las Naciones Unidas precisamente, y indica que el 85% de las personas encuestadas estaría dispuesta a sacrificar sus derechos civiles o sus derechos civiles y políticos, disculpen, como el voto, con tal de que se le garanticen derechos económicos. Entonces uno comienza a decir, profesor, pero mire, es importante que nosotros votemos porque tenemos la oportunidad de escoger a personas que sí van a trabajar por el país. Eso es cierto. Mi crítica no va a que se elimine el voto o no. Mi crítica va a que no podemos contentarnos con el hecho de decir que tenemos una democracia por el simple hecho de que podemos votar, porque hay una serie de situaciones que están asociadas al ejercicio del voto. Hay una serie de delitos electorales, hay una serie de ignorancias frente al sistema electoral, poco control social, mafias que se anclan dentro del sistema electoral y compran votos a través de unos sistemas electrónicos, ¿verdad? Para cambiar la votación al final, amañamiento de unos formularios. Es decir, no podemos seguir pensando que el único derecho que se garantiza en una democracia, o para que exista democracia, el único derecho que se tiene que garantizar es el derecho a la participación política vía voto, ¿cierto? Entonces, es el respeto de libertades y garantías de todos los derechos. Recordemos que los derechos humanos son interdependientes. De nada me vale vivir si no tengo salud, de nada me vale vivir y tener salud si no tengo educación, por ejemplo. Se basa también en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Jaime Garzón, un reconocido humorista y periodista y humorista y periodista colombiano, decía que la justicia en este país es para los de Ruana, es decir, se refería a los campesinos del altiplano que utilizan esta prenda de vestir, pero realmente lo que quería decir es que la justicia se le aplica con todo rigor a las personas campesinas que muchas veces desconocen cuáles son sus derechos, pero la justicia se amaña para favorecer a los poderosos. Entonces, en una democracia ideal habría una igualdad jurídica. Yo tendría el mismo acceso a la justicia, el mismo trato. Si soy pobre, así soy rico. Si soy hombre, así soy mujer. Si soy negro, así no lo soy. Si soy del campo, así soy de la ciudad. Si soy LGBTI o si no, no lo soy. Si soy de una denominación religiosa o no, ¿verdad? Bueno, en una democracia ideal existen altos niveles de bienestar en comparación con sistemas de gobierno déspotas. Un gobierno déspota es aquel que se pasa por la faja o que desconoce el bienestar de sus ciudadanos. Entonces se supone que tenemos una democracia para pasarla sabroso, para poder tener libertad de trabajar, de decir lo que queramos sin ofender a nadie, de expresar eso a través de medios de comunicación sin ser censurados o atacados, de poder trabajar y ganar un sueldo bastante digno o digno, proporcional a lo que yo estoy trabajando, que pueda moverme con libertad y total tranquilidad por cualquier parte del territorio nacional sin temor a ser violado, atacado, asesinado, robado, etc. Entonces uno se acostumbra a sobrevivir en Colombia. ¿A cuántos de ustedes no les han robado el celular? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de meterse por ciertas calles o barrios de Montería o de sus municipios o por tal o cual vereda? Porque piensan que los van a atracar, que los van a asesinar, ¿cierto? Que les va a pasar una mala hora, como dicen nuestros papás. Bueno, en un sistema democrático se supone que nosotros tendríamos un tal nivel de bienestar que nosotros nos pudiéramos sentir bien al circular por cualquier parte, al expresar nuestra opinión, podríamos asociarnos sin temor a ser estigmatizados, por ejemplo. En una democracia ideal, las minorías se encuentran tuteladas, es decir, protegidas. Y hay un autor que plantea que la prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente libre es el quantum o la cantidad de seguridad de la que gozan las minorías.
en contraposición a aquella expresión que decía que la democracia es el gobierno de las mayorías. Pues no, no tiene necesariamente que ser el gobierno de las mayorías, porque las mayorías no son las únicas titulares de derechos, las minorías también. Entonces, cuando un presidente es elegido por un movimiento político o por un partido político o representa los intereses de ese movimiento, de ese partido, pero se convierte en presidente de toda la república. No va a gobernar solamente para los de su movimiento o partido. Eso es algo que uno se tiene que meter en la cabeza. Y por otra parte, eh, las minorías, cuando se dice que es el gobierno de las mayorías, eso no es exacto estadísticamente, porque en este país, en promedio, los presidentes, por ejemplo, se han escogido con el 25% del censo electoral. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una mayoría del censo electoral, porque realmente en promedio durante los 10 últimos años, o 14 años más bien, las personas que han ido a votar y a escoger presidentes, eso ha sido solamente el 50% del censo electoral. Y de ese 50% que participa, generalmente han ganado los presidentes con un 50%. Es decir, estamos hablando en términos así como muy rápidos del 25% del censo electoral. Entonces no estamos hablando de la gran mayoría o de la rotunda mayoría, digamos así, la que está escogiendo a los presidentes en este caso. Varía un poco cuando se trata de elecciones locales, es decir, para alcaldes y para gobernadores. Pero bueno, el nivel de abstencionismo para presidenciales está en el 50, 53, 50, 47% de abstencionismo, y para elecciones de alcaldes y gobernadores, por varios factores, es menor el abstencionismo, pero se sitúa como en un 37%, 33, 37%, o sea, sigue siendo alto el porcentaje de personas que pudiendo votar no lo hacen. Y por último, la oposición es respetada. En las democracias, la oposición es un órgano de la soberanía popular tan vital como el gobierno. Cancelar la oposición es cancelar la soberanía del pueblo. Básicamente porque no todos tenemos que pensar igual, porque es bienvenida la diferencia, nos enriquece, porque hay que ejercer control social y porque básicamente, a menos que el presidente sea muy bueno, que todo el mundo esté contento con él, por ejemplo, el presidente, cancelar la oposición o deslegitimar la oposición equivaldría a una dictadura o a un totalitarismo. No es el caso de Colombia. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que la imagen presidencial es muy baja. No se ha vuelto a medir con esto del coronavirus, pero antes de todo esto estaba muy bajita, en el orden del 23% de aprobación. La democracia ideal implica, paso a la diapositiva número 10, que haya garantías para el ejercicio de la oposición política. Entonces, esta cita la tomo del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. El ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, que he venido diciendo, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia, pluralismo es decir, que sea plural, que sea diverso, que sea heterogéneo, que no todo el mundo piense igual, que existan muchos movimientos y partidos políticos que entren dentro del debate, que entren al debate político. Razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de la forma de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales. Esto se refiere a los movimientos y a las organizaciones sociales. ¿Qué sucede en el departamento de Córdoba? Especialmente en el sur, que muchas organizaciones sociales de base han sido acabadas, estigmatizadas, perseguidas, porque muchas de ellas se oponen o hacen crítica a los programas del gobierno, y no solamente a este gobierno actual, también al gobierno de Santos, porque les prometieron, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que iban a cambiar sus vidas, que iban a pasar de un esquema de economía ilegal a una economía legal, y ellos todavía no han visto los beneficios de ellos, ni han visto los funcionarios que estén haciendo lo que deben. Entonces, cuando comienzan a reclamar sus derechos o a oponerse, por ejemplo, a la extracción y exploración minera o a la minería ilegal, etcétera, legal o ilegal, son asesinados, son amenazados. Bueno, ahí vemos ese panorama tan triste de asesinato de líderes y lideresas sociales. Pero aquí hay una caricatura que nos dice: nuestro bloque piensa en una oposición mesurada y expectante, o sea, medida, prudente, que esté atenta a todas las cosas. Es decir, cuando estos inútiles del gobierno, entre paréntesis, se les ocurra hacer algo, nos opondremos rotundamente. Entonces,
La caricatura lo que trata es de que, o lo que hace es criticar también a la oposición, que muchas veces se encuentra dividida y que muchas veces se dice oposición, pero lo que está haciendo es oponerse sin ningún tipo de fundamento a todo lo que el gobierno está planteando. Yo no voy a defender al gobierno aquí, pero sí va de la mano a aquellas personas que se dicen estar en oposición, pero no tienen argumentos para oponerse precisamente al gobierno. Uno para pertenecer a la opinión, a la oposición lo puede hacer de manera particular, como en mi caso, yo me declaro en oposición al gobierno, tengo mis razones para ello, pero si perteneciera a un movimiento, un partido político, yo tendría que declararme en oposición, según el estatuto de oposición, lo que nos dice es que además de oponerse, uno tiene que generar una alternativa frente a esa propuesta que hace el gobierno, y tiene unos canales de comunicación de esas propuestas nuevas y de cómo, de cuáles son los argumentos que tiene para oponerse precisamente al gobierno. O sea, no se trata de decir estoy en contra del gobierno, sino que debe hacerse como un ejercicio respetuoso en el marco del estatuto de oposición. Cuando se trata de movimientos y partidos políticos, nosotros como personas particulares no tenemos por qué formalizar nuestra oposición. Bueno, la democracia posible, entonces, volvemos a lo que había mencionado. Son las reales condiciones de poder garantizar con altos niveles de participación ciudadana esos derechos. O sea, es posible que en Colombia nosotros fomentemos la participación ciudadana. No es mentira que en Colombia sea inadmisible que nosotros vinculemos a la población en la toma de decisiones. Hay muchísimas instancias y la misma ley, la misma constitución en el artículo 40 y la misma ley 139 de 1999 genera unos mecanismos de participación ciudadana. Además, están reglamentados por ley una serie de espacios o de instancias de participación ciudadana. Juntas administradoras locales, consejos territoriales de planeación, comités de seguimiento a la inversión por regalías, comités de seguimiento al plan de desarrollo, veedurías ciudadanas, comités, consejos municipales de cultura, plataformas de juventud, consejos cívicos, consejos o veedurías de servicios públicos. O sea, hay una cantidad de instancias, mesas de participación, comités municipales de políticas económicas y sociales. O sea, este país está lleno, el plan de desarrollo actual habla de 194 instancias y espacios. Yo busqué la fuente de eso y no la encontré. No sé si sean 194, pero sí existen más de 30 instancias y espacios de participación ciudadana que no se ven fortalecidos y que la gente no conoce, por medio de los cuales se puede ejercer precisamente esa especie de cogobernabilidad, o más bien de gobernanza, que es un término porque no vamos a entrar a explicar ahora, o a tratar ahora, pero que se refiere a esa posibilidad de participar de manera efectiva en el gobierno del pueblo, de un país o de un ente territorial. Tenemos entonces que el régimen democrático, estoy en la diapositiva número 11, tenemos entonces que el régimen democrático, como hoy se puede dar, no es un régimen puro, sino que está atravesado y convive con otros regímenes, que es un régimen que se apoya y gobierna a partir de una estatalidad y no a partir de la sociedad. Por último, que ese régimen contiene un gobierno que puede gobernar a los gobernados más o menos democráticamente. O sea, que no nos pongamos con romanticismos de democracia, que nuestra democracia no es pura, que nuestra democracia no es perfecta, que se presentan vicios, que dentro del régimen democrático se presentan unos vicios de estatalismo, unos vicios de liberalismo, unos vicios de totalitarismo, unos vicios monárquicos, unos vicios oligarcas, y tenemos que aprender a convivir con eso, a manejarlos y a ejercer control. O sea, no podemos pensar que somos la democracia perfecta, ¿cierto? Pero tenemos que pensar cómo lidiar con esos regímenes que, si no se controlan, pueden opacar a la democracia. La democracia real es la situación real de la garantía de derechos y participación ciudadana. Existe una igualdad jurídica, pero no una igualdad social. Esa es la premisa. Delante de la ley, todos somos iguales, pero solo de manera teórica. Cuando vamos a la realidad social, si tienen al doctor fulanito de tal y al pobre viejo venido de allá de Tres Palmas, un pueblo por allá refundido de Canalete, entonces van a atender primero al doctor. Si usted es hijo de un juez y comete un delito, entonces vamos a tratar de taparle eso, pero si el otro se robó la gallina, va para la cárcel Las Mercedes de Montería. O sea, no se cumple esa premisa de que la ley es igual para todos. En el Parlamento italiano aparece una frase grandísima: la legge è uguale per tutti, la ley es igual para todos, y eso es mentira.
Tampoco existe una igualdad social y no tiene por qué haberla, ¿cierto? No podemos ser iguales en todo, pero sí debe existir una igualdad de oportunidades. Eso es otro asunto. No podemos generar igualación, que todos seamos iguales, que es harto, como en el colegio todo el mundo con el uniforme vestido de la misma manera, ¿no? Sino que exista una igualdad de oportunidades para que podamos decidir sobre la base de esa igualdad de oportunidades la vida que nosotros queremos llevar. Y por último, existe una tensión entre la titularidad del poder y el ejercicio real del mismo, entre lo que es y cómo funciona. Es decir, yo soy titular de derechos, yo soy titular de poder, ¿cierto? Mis derechos son una especie de poder que tengo yo, o de unas prerrogativas, unos beneficios, pero a veces no disfruto de ellos. Era lo que decíamos en clase. Entonces, hay una tensión. Tengo los derechos reconocidos, pero no los tengo garantizados. Pasamos a la diapositiva número 12. Entonces, aquí les voy a hacer una recomendación. Como no les voy a dejar actividades, me imagino que eso les alegrará la vida. Bueno, si yo fuera estudiante, también me alegraría que de vez en cuando no me dejaran actividades. Entonces, le voy a dejar una recomendación. Una película que se llama Voces Inocentes, del director salvadoreño Luis Mandoki. Fue grabada en 1985 y me gusta mucho presentarla porque nos permite hacer una comparación entre lo que se vive en la película y lo que vive nuestro país, lo que ha vivido nuestro país con respecto de violaciones de derechos humanos en un régimen democrático, porque ojo, se van a dar cuenta que los que están actuando allí de manera salvaje, además de ser una guerrilla que se está formando, principalmente es el mismo Estado. Entonces, yo siempre hacía un taller bajo la modalidad presencial y era la identificación y luego la discusión de los distintos hechos victimizantes que se veían allí. Pero en este caso solamente se los voy a recomendar. Entonces, como una recomendación de fin de semana, o de una noche, o de una madrugada que estés desvelado con todo este cuento del cambio de la afectación del sueño, véanse esa película. Tiene elementos de humor, elementos de amor, elementos de tensión, elementos históricos, y yo creo que viéndolo podría hacerse una radiografía de lo que ha sido nuestro país. Desafortunada radiografía, pero así es. Entonces, aquí les dejo el link. Este link los conduce a la película completa en español. Entonces no tienen que buscar nada más, ahí la ven, hay buena calidad y les aseguro que va a ser excelente. Ojalá la vean y si quieren comentamos por el grupo un día cómo les pareció o lo comentamos de manera personal a través del WhatsApp o si quieren creamos una sesión sincrónica y la comentamos. La verdad es que es muy buena. Y aquí les dejo una reseña para que, además de esta que está aquí, para que ustedes puedan hacerse una idea, si quieren, antes de verla. Y para aquellas personas que les gusta la lectura, que quieran ahondar un poco en este tema de la democracia posible, les dejo este link a un artículo de Guillermo Jensen. Es un artículo, el artículo pues que yo leí es este que aparece aquí. Yo lo edité en 2 hojitas. Bueno, realmente la recomendación de lectura es sobre el artículo original. Debí haberles adjuntado el mío, lo voy a hacer por el chat del grupo, pero si se quiere remitir al artículo original, que es más larguito, pueden seguir este link. Bueno, esta es la primera parte entonces del tema de la democracia. Como les comenté, voy a seguir hablando del tema, pero en la próxima clase ya vamos a ver los tipos de democracia y la parte referida a niveles y tipos de participación para que entendamos un poco entonces la democracia en relación con la participación ciudadana. Espero que les haya gustado y que bueno, que estos contenidos los puedan ustedes relacionar con lo que está viviendo el país y les ayuden a entender un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Les recuerdo que la universidad tiene habilitado un canal de atención psicosocial frente al cual están profesionales de la Facultad de Psicología, precisamente de la UPB, para atendernos. Si ustedes quieren desahogarse, quieren comentar una anécdota, encontrarse con otras personas, no necesitan estar locos, pero creo que es un buen ejercicio poderse conectar. Se hace a través de la plataforma Zoom. Si alguna persona quiere el link, yo se lo paso a su WhatsApp. Yo estuve en una sesión la semana pasada y fue incluso hasta divertido. Creo que es bastante sano que nosotros nos tomemos un tiempo para pensar cómo nos está afectando todo este tema del aislamiento preventivo y obligatorio. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien
Como se dan cuenta, para esta semana no hay actividad. Entonces, sigan con las medidas, ¿no?, de autocuidado. Esperemos que esto pase pronto, pero que pase bien. Entonces, con esto doy por finalizada la clase. Que pasen muy bien. Hasta luego.